y bueno, o sea, y empezar a trabajar, empezar a proponer el curso y seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, entonces sí me gustaría empezar a escucharlos. Entonces, en este momento estoy abriendo mi MATLAB. Lo mismo deben estar haciendo ustedes, deben tener abierto su MATLAB y bueno, entonces escucho sus preguntas acerca de lo que se está haciendo y es como casi, es que llevamos prácticamente como 3 semanas repasando las cosas, poniendo en contexto lo que ustedes debieron aprender en programación uno, poniéndolo en contexto de una aplicación, ¿sí? Entonces, no sé, escucho sus preguntas. Voy a compartir pantalla y ustedes arrancan. Bueno, ahí yo estoy con la aplicación abierta en mi portátil y estoy viendo que efectivamente estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, los escucho. No me obliguen a estar diciéndole a las personas, venga, ¿qué preguntas tiene? O no, simplemente arranquen. ¿No tienen preguntas? ¿Todo está claro entonces? Profe, yo tengo una. Dígame qué. Es que me da curiosidad. Las imágenes siempre traen, digamos, como esa matriz triple. ¿Cómo uno puede crear de ese tipo o llegar a convertirla? Ok. Porque, bueno, yo lo estaba intentando como para desplazar, ¿sí? Estaba intentando como para desplazar la matriz tipo. ¿Cómo? O sea, digamos, en el contexto de lo que estamos haciendo, acláreme su pregunta. ¿Cómo uno genera una matriz de esas, de esos términos triples, ¿sí? Porque, digamos, uno, al menos en MATLAB, uno tiene la manera simplemente de generar una matriz de términos dobles, filas y columnas, pero no con el tercer término que se quiere tener muchas más matrices dentro de ellas. Digamos, si quiere, comparte la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla y me hace la pregunta desde el contexto de lo que usted está haciendo. ¿Listo? Y Ya, listo. Ya puedo compartir. Dígame. ¿Aló? Profesor Usted, Jean Paul, usted tiene el micrófono silenciado. sí, iba a decir lo mismo. Si está hablando, no se le escucha nada. pero no, Tranquilo, tranquilo. Hágale. bueno, pero, una de las propiedades de las matrices de las imágenes que hemos visto es que, digamos, tienen como tres matrices incluidas en ellas, ¿sí? Y nosotros las separamos. Entonces, Cita digamos, como obligatoria. que, Espérate, ¿ah? espérate. Necesita obligatoriamente 3 imágenes porque es un sistema RGB Sí, y sí, necesita las 3 imágenes para formar el color. Si no, no podría sí, hacer imágenes en color. sí, pero digamos, ese tipo de matriz como que uno como la crea, o sea, porque sí, uno, o sea, ellas vienen así, o sea, por decirlo así, uno nunca las puede crear, digamos, manualmente. Sí, claro, usted las puede crear manualmente. Claro. Profesor, qué pena. ¿Cómo? Profesor, es que a mí solamente me salen dos matrices. ¿En qué imagen? O sea, yo cargo la imagen y solamente me sale la de grises y una de verdes. Una de grises y una de verdes. Ahorita me muestras, deja que Jean Paul, que este muchacho
responda, haga la pregunta, se la contesto y continuamos con usted, ¿listo? Técnicamente era eso, sí, digamos como que digamos una matriz de ese tipo de valores triples como que manualmente. Listo. Porque bueno, Deja de compartir la imagen y ver si te entendí, ¿listo? Eh, voy a aprovechar un ejercicio que hice ayer en, en programación 1, ¿de acuerdo? Entonces, Jean-Paul te llama, ¿sí? El que está preguntando, ¿sí? sí, Entonces, Jean-Paul, mira lo que estoy haciendo acá. Y todos, ¿no? O sea, yo sé que lo que está preguntando Jean-Paul, todos lo necesitan. De hecho, yo creo que Jean-Paul es el que menos lo necesita. Yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar esto y debe estar atenta. No sé qué están haciendo en su casa, si con el celular viendo la clase de metido debajo de las cobijas, si esperando a ver si yo pregunto para ver qué hacen y me dicen a ver si sacan una buena calificación. No hagan eso, no hagan eso. Péguense a la explicación y, y, y de ahí seguro van a ir resolviendo dudas de ustedes mismos. Entonces, Jean-Paul, ¿qué miras ahí? Tú estás viendo un doble for, ¿cierto? Y una matriz M, ¿cierto? sí, Entonces, tú estás viendo un índice JY y un índice IX, ¿de acuerdo? Entonces, ayer en clase, en clase de programación 1, yo les planteé un ejercicio, creo que no lo guardé, pero el ejercicio decía esto. O sea, lo que planteaba era, haga un dibujo con un color cualquiera y sobre ese dibujo monte otro su hueco, o sea, o su cuadro con otro color y haga que ese cuadro se mueva dentro de esa pantalla. ¿De acuerdo? Entonces le voy a correr la aplicación rápidamente de la que hicimos ayer y como ustedes ya están en programación 2 y ya tienen experiencia con un foro, a ustedes les debe parecer una bobada. Entonces, vamos a analizar otro tipo de cosas. Bueno, aquí no cargo mi imagen, pero ok. Profe, ¿qué es ese W? O sea, U ¿Dónde? en el for. W, yo no veo un W. No, U. Ah, esto no es nada. Esto es simplemente para poner un punto de quiebre. O sea, Ah, para poner vale. un punto de quiebre y poder parar ahí y ver que esto. Si no existiera, yo tendría que poner el punto de quiebre aquí y no vería la ejecución de esta instrucción. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a bajar una imagen porque pues no sé qué pasa. Entonces, vamos a bajar un paisaje clásico, que es este, por ejemplo. Creo que incluso esta fue la que yo bajé ayer. La voy a guardar en la misma carpeta donde está el programita. Entonces lo nombré 1, listo, y lo corro. Profesor, qué pena. Señor, Eso, ¿usted me podría dar ingreso es que estoy desde el computador también, para ver si me podría dar ingreso? estoy desde el computador también. ¿Cómo así? ¿Cómo puede hablar conmigo si no está ingresado? O sea, es que me ingresé por el celular porque mi computador es demasiado lento para cargar. Y me tocó meterme a otro computador para poder sacar el ID y la contraseña, porque de mi computador no me deja directamente de la página, o sea, no me abre el... Pues bueno, yo no aquí yo no veo que me esté diciendo que alguien está entrando. No lo veo. O sea, me tocó hacer esto, profe. Qué Pero pena. escúcheme, no encuentro cómo adicionarlo acá. Aquí dice Camilo Espino y no veo cómo adicionarlo. ¿Sí me hago entender lo que quiero decirle? ¿O no? Sí, pero es que no sé por qué o sea, no me quiere abrir. O Pero sea, si mira, profe, si yo no lo puedo adicionar, ¿sí? o sea, si quiere, mira un momentico mi cámara. ¿Y qué Estoy quiere acá que en vea? el trabajo. O sea, me tocó abrir ese computador para poder sacar el ID y la clave, porque acá no me dejan ingresar. Escúcheme, no puedo adicionarlo a la clase acá. No lo puedo adicionar. ¿Sí me entiende esa parte? ¿Aló? Sí, señor. ¿Cómo hago para adicionarlo a clase si no veo O cómo sea, lo... no,
¿No le llega la solicitud? No llega la solicitud, dice participantes 9 y no dice cómo adicionarlo, no dice cómo. Solución, No, o sea, venga, yo le digo, esta es la única clase que usted ve. no le llega, profe, es que mire que me sale aquí. Escúcheme, no me llega, ¿de acuerdo? Le Listo, estoy ok. preguntando, ¿esta es la única clase que usted ve en la UIS? No, señor. ¿Y en las otras clases tiene el mismo problema? Ah, no, ya, ahora sí ya me cargó. Es que mi computador es lento, profe, ya me Es cargó. una cosa, yo no quiero interrumpir más la clase 10 minutos por usted, ¿sí? Si tiene un problema en todas las materias, que debe ser en todas las materias, busque solución, vaya y hable con Ingrid, hable con... Yo no puedo solucionar estas cosas, ¿de acuerdo? Busque ayuda, ¿de acuerdo? Sí, señor, profe, qué bueno, lo siento. Bueno, ¿con quién estoy hablando entonces? ¿Jean Paul? Sí, señor. Entonces, mire, simplemente nosotros hicimos una imagen, si tú la ves está en naranja y tengo otra imagen naranja y encima está otra subimagen que es un cuadrado en verde, ¿sí lo ves? Entonces, no sé si tu pregunta haga alusión a esto que estoy hablando, ¿sí? Al parecer, digamos, en similitud con lo que quería preguntar, porque hay, digamos, como que hay como un color, digamos, entre otros, entonces sería como que el Pero, mismo pero, fin. pero sí tiene que ver con tu pregunta. Sí, creo. O sea, pero puede mostrarme, digamos, cómo se ve la matriz. No, Digamos, esto es lo que tú quieres saber, si cómo genero yo una imagen, ¿sí es lo que quieres saber o no? se le estaba preguntando simplemente cómo crear una matriz con, o sea, tres parámetros. Sí, esa es la pregunta general. Listo, entonces ¿te sirve lo que te estoy mostrando? Yo creé una matriz que hace que aparezca el color naranja. Obviamente tienen que ser 3 matrices. Y también creo una matriz naranja con un color verde. ¿Sí me entiendes? Que son 3 matrices. Tiene que obligatoriamente 3 matrices. ¿Te sirve esto o no? Sí, por cómo se basan, digamos, las imágenes, de colocar los Listo. colores sobre Entonces, ellos. entramos a explicar. Tú te das cuenta aquí de la matriz M, ¿cierto? Sí, La matriz M está direccionada con J, Y y X, que son los índices del for. ¿De acuerdo? ¿Qué? sí, Entonces, si usted se da cuenta, yo esa matriz, hay una forma, si usted se da cuenta, tiene 2 componentes, filas, JY, y columnas, IX. Y si usted se da cuenta, yo coloco que el 1 es la primer matriz, que es el componente de rojo. Y le digo que esa matriz, que toda la matriz, o sea que aquí hace barrido por barrido, píxel por píxel, va a tener el valor 255. ¿Sí? ¿Me explico? Voy a correr el programa, hago un punto de quiebre en la línea 12 y ahí va. Entonces, si abro esa imagen, aparece el 255 en la posición 1. Si sigo iterando ese doble for, va a seguir llenando esa imagen. Ya aparecerá otro 255. ¿Sí lo ves? 255, 255. sí, Si te das cuenta, en el componente 2, ¿cierto? O sea, en la matriz 2 aparece el 112. ¿Por qué el 112? Porque lo estoy llenando con 112. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, ese color naranja, ¿por qué se da? Tú colocas RGB color naranja y ahí te van a salir unos números que identifican el color naranja, por ejemplo, 255, 128 y 0, ¿cierto? Por ejemplo, voy a ver si le doy a lo que tú estás preguntando. Por ejemplo, yo coloco el verde, o sea, yo quisiera ver el RGB verde. Si sale el verde, entonces, por ejemplo, me dice que los números que tengo que colocar son 0, 143 y 57. Entonces, si yo fuera acá, a mi matriz, yo debería colocar en la 1, que es el componente rojo, el 0. O sea, el verde tiene 0 en rojo. Tiene 143 en la segunda matriz. Yo esperaba eso porque es RGB. O sea, el componente 2 es el green.
el componente 3 es el red, y el componente 3 es el blue, y el componente 1 es el rojo, ¿cierto? Entonces, 0 en rojo, 112 en verde, 143 y 53 y 57. Entonces, vamos a ver qué pasa, Jean Paul. Entonces, si yo lo corro, me va a salir el verde, ¿sí lo ves? Sí, Entonces, si tú te das cuenta, tú puedes crear esas imágenes, tú también las puedes crear. Esas matrices que tú dices, tú tendrías que crear una matriz M, J, Y y X, 1, ¿cierto? Y esto es MATLAB, esto es matemática, o sea, para MATLAB esto es una matriz, podría no ser una imagen, ¿sí? Tú le podrías colocar más componentes acá, o sea, hipermatrices, ¿sí? Tú podrías hacer lo que quieras, solo que como yo quiero desarmar una imagen, la imagen en color, tiene 3 componentes, el rojo, el verde y el azul. ¿Sí me hago entender, Jean Paul? sí, ahora sí. Profe, una pregunta. Que si podías armar una imagen, De así forma como la manual. imagen. Así sería. ¿Sí? Sí, ahora me queda claro de cómo es. Profe, Dime, ¿quién está ¿cómo hablando? creó Joan? Joan, dime. ¿Cómo creó el cuadrito, el de otro color, y lo interceptó en esa imagen? Listo, va para allá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo parara acá, o sea, voy a hacer solamente este for, perdón, voy a hacer solo este for, ¿de acuerdo? Este for solamente arma la imagen verde. Ahí sale, ¿sí la ves? Sale, perdón, lo puse, o sea, la cerré, sí es que yo coloqué close all, perdón, close all, sí, ahí debe estar. Perdón, acá está, mira, ¿sí ves? Verde, ¿sí la ves? Esto es M, perdón, esto es M, ¿sí ves qué es M? Es esta matriz en 3, ¿cierto? Es M, que es verde. Esto es M. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Me regalas el nombre otra vez? Se me olvida. Joan. Entonces, Joan, si quisieras aparecer un cuadrado, tendrías que direccionar esta matriz, la misma M, y decir que de acá a acá sea azul o el color que quieras. Entonces, ¿qué pasa? En el siguiente for, ¿sí? Lo que hago yo es modificar los valores de unas coordenadas. ¿Sí ves que aquí está direccionado? Acá yo puedo hablar con ustedes que ya vieron programación 1. Ayer estaba en programación 1 y expliqué esto al detalle, pero yo esperaría que en esta clase no necesito explicar esto a detalle, ¿cierto? Porque es un for. Simplemente es un for. Yo llego y digo, con este doble for, direcciono la misma matriz M, ¿sí? Y en estas direcciones que yo estoy colocando acá, que vaya al M, cambia el número que hay allá en las matrices, yo puedo cambiar el número. Mira, aquí podría colocar 140, ¿cierto? Entonces los cambia y al correr este pedazo de programa cambia los números y obvio sale otro color. Vas a verlo. ¿Sí lo ves? Ah, listo, profe, ya entiendo. Si yo quisiera otras direcciones, yo podría decir, por ejemplo, 100, 151, o sea, lo corrí un poco, y ahí lo dejaría igual, digamos, si lo corriera. Un poquito más a la derecha. Señor, Quedaría un poquito más a la derecha, sí. queda un poco más a la derecha. Si yo quisiera, mira, esta es la matriz del componente rojo, ¿cierto? Entonces, mire, el número máximo que pueden colocar en colores es 255. Y en el otro voy a poner 0 y en el otro voy a colocar 0. Entonces, si corro este programa, ¿qué pasaría? Queda rojo. Sería rojo, uy, sí. ¿Sí lo ves? ¿Quién me está hablando? Kevin y John. Kevin. Entonces, pero ojo, esto es un ejercicio de programación 1, pero Jean Paul tenía una curiosidad de que si podía armar colores, por eso lo estoy haciendo. Con esta explicación, ustedes ya están en programación 2, yo les haría un reto. Jean Paul y, ¿cómo se llama? Y Joan. Ya, por ejemplo, yo te podría decir, para la próxima clase, como tú estás en programación 2,
Yo a la vez estoy tratando en esta clase que nos entendamos, porque yo creo que no nos entendemos, ¿cierto? Entonces, Joan, yo en la próxima clase te puedo decir, yo no quiero que aparezca un cuadrado rojo, sino un círculo. ¿Sí me hago entender, Joan? Sí, señor. Y quiero que me lo muevas dependiendo de tal cosa. Por ejemplo, Joan, ayer me hiciste una pregunta que me gustó muchísimo y se nota que estás preocupado por la clase y quieres saber hacia dónde yo quiero llevar esta materia, ¿cierto? Entonces, Sí. yo lo que quisiera es, por ejemplo, imagínate esta situación. Yo te digo, Joan, la próxima clase yo no quiero que salga un cuadrado porque el cuadrado es muy simple para mí. Me interesa más un círculo rojo, ¿de acuerdo? Listo. Y además de eso, yo quiero que lo verde no lo interpretes como un color, sino como un degradado de temperatura. Digamos que esto fuera temperatura en una habitación. Y yo te dijera, yo quiero que ese círculo rojo se mueva a donde la temperatura, a donde el gradiente de temperatura es menor. Y tú me digas, sí, señor, sé cómo hacerlo. ¿Sí me entienden, Joan? Sí, señor. Ese es el estilo, eso es lo que yo quisiera que a final de materia o faltando un mes, usted ya fuera fuerte en eso, ¿sí? De tal forma que yo les pueda exigir más en programación. ¿Sí me hago entender, Joan? Pero a la vez, Joan, sepan interpretar la matemática y la lleven a un software de matemática. O sea, yo no quiero programadores. Ustedes saben que para ser programador no necesitas ser ingeniero, Joan. O sea, hay cursos en el SENA que lo hacen hacer programación y ya. Ustedes no son técnicos, son ingenieros, ¿sí? Ustedes hacen programas más allá de que sean fores y if. Hacen programas que resuelven algo para alguien, ¿sí? Y eso generalmente requiere matemática y física. ¿De acuerdo, Joan? Listo, profe. Entonces, ¿no sabe para dónde voy yo? Entonces yo digo, el verde no es una información de color, sino va a ser una información de humedad, temperatura, presión atmosférica. Yo quiero que ese círculo se mueva a través de donde sea donde las curvas de nivel sean lo más, le signifiquen el menos esfuerzo al círculo para que se mueva a lo largo de ese espacio. ¿Sí me entiendes, Joan? Sí, señor. Se escucha complicado, pero no es complicado, Jean Paul. Créeme que no. Si dejan y cogemos la velocidad necesaria, vamos a llegar a eso, ¿sí? Si no dejan y me quedo explicando un for 2 meses, no vamos a llegar a nada. Vamos a llegar a que repetimos el curso de programación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, sí, señor, sí, señor. Señor. Listo. Bien, entonces, ¿más preguntas, hermanos? Profe, a la hora de tener ya todas las derivadas, ¿qué se hace? No, digamos, ya sabes calcular una derivada, ¿cierto? Digamos, Sí, señor. ya, o sea, lo que yo quiero con el ejercicio son ejercicios hasta ahora. Si tú te das cuenta, son mismos ejercicios que involucran algo. O sea, ya no estamos haciendo ejercicios de hacer un for o hacer, no. Estamos haciendo un for para llegar a algo matemático, tan básico como la derivada, pero tan importante como la derivada, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, con la derivada, por ejemplo, yo puedo hacer más cosas. Bueno, con la derivada yo puedo llegar a hacer esto. Esto tiene que ver directamente con una derivada discreta. Si te das cuenta que es m menos k. Esto ya lo hicieron, ¿cierto? Los coeficientes, ¿se acuerdan todo este ejercicio antes de ir a vacaciones? Sí, ¿Sí? profe, pero ahí tengo un problema que me da, o sea, en un punto ya, MAN, Listo. la Vamos, máquina. tranquilo. Ya lo entiendo. Usted me pregunta que, por ejemplo, después de hacer la derivada, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer algo como esto. Esto tiene que ser, esto es prácticamente una derivada porque tiene que hacerlos con las anteriores. ¿Sí lo ves? N2 menos L2, ¿cierto? Y eso es una derivada. Es una derivada backward, si te das cuenta. Pero ¿para dónde vamos? Si te das cuenta, ya podemos calcular el gradiente de una imagen. ¿Cierto?
no visto como una imagen, sino como una matriz. Solo que yo utilizo el concepto de imagen porque es más bonito, o sea, se ve una información, una imagen, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, ya podrías calcular un gradiente, ¿cierto? Si tú te das cuenta, ya podrías... ay, Dios, espere que esta cosa no la puedo mover. Si tú te das cuenta, ¿cómo hago? Ya, quiero saber cómo. ¿Cómo escondo esta barra? No, profe, no vemos ninguna ¿Cuál barra. barra? ¿Ustedes no ven la barra? ¿La Sí, de Zoom? ya vi que no, ya vi que no. La Entonces, puede mover hacia no, cualquier lado. ya vi que eso ve, ya sé que es que ve. Entonces, si usted se da cuenta, Jean-Paul puede calcular un gradiente. Y a la vez de eso puede calcular una magnitud de una gradiente. Y a la vez de eso puede calcular el ángulo de un gradiente. ¿Sí me hago entender? Tú dirás, uy, pero eso, no, eso ya es peso. ¿Sí? Porque el gradiente, por ejemplo, me indica, me podría ayudar a definir dónde están los mínimos y los máximos de esfuerzo en algo. Por ejemplo, en temperatura, si fuera temperatura la información. ¿Entiendes? ¿Aló? Sí, señor. También podrías calcular esto, que esto tiene que ver directamente con el laplaciano. Esto es el laplaciano, es la derivada de segundo orden, es un laplaciano que es importantísimo para muchas otras cosas, ¿sí? Y haciendo ese laplaciano también podrías calcular la divergencia de una función, ¿sí? Entonces, eh, eh, ahí, por ejemplo, finalizaba mi primera etapa, que era como mirar qué tan buenos programando ya eran y si eran capaces de hacer fores, y ifs, y whiles, etc. Como veo las cosas, nos estamos demorando mucho, pero a partir después de esto, después de ver estas cosas, vamos a empezar a meter otros conceptos como frecuencia, sin entender todavía qué es frecuencia, pero vamos a poder, por ejemplo, transformar esa imagen a otro dominio, ¿sí? Por ejemplo, estas imágenes, verlas en otro dominio, ¿sí? ¿Me hago entender, Jean-Paul? Jean-Paul, no, perdón. Sí, profe. Entonces vamos para allá. ¿Qué puedes hacer con la derivada? Empieza a calcular gradientes, empieza a calcular divergencias, empieza a calcular laplaciano. Hay algo que también me gustaría o sea, Jean-Paul, lo que yo quiero que veas es que esto es un curso de programación y vamos a aprender programación. O sea, eso es el objetivo primordial, pero también quiero a la vez utilizar la matemática que ustedes han visto, ¿sí? O sea, que no solo quede en un curso de programación, sino que ustedes hagan cosas más pulidas. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando hagas el gradiente o cuando hagas la divergencia, va a haber un problema porque tú no sabes cómo calcularlo, no podrías calcularlo en la frontera. Yo la otra vez intenté enfrentarlos a eso. No vas a poder calcular eso en la frontera. Entonces, matemáticamente hay muchas formas de resolverlo, ¿sí? ¿Cómo calcular eso en una frontera? Entonces está, por ejemplo, Newman, está Dirichlet, ¿sí? Y otros conceptos de cómo calcular esa frontera que yo quisiera que investigaran y lo implementáramos. ¿Sí me hago entender? Joan. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quieres ir adelantándote, empieza a mirar cómo se calcula una divergencia, qué es una divergencia, qué es un campo, qué es un campo vectorial, qué es un campo escalar. Usted dirá, podría decirlo, no sé, creería que no es el caso, ¿sí? Pero usted podría decir, ay, pero profesor, ¿yo por qué tengo que investigar cosas de matemática? Pues porque usted es ingeniero, hermano, ¿sí? Y la programación que usted debe aprender es ese tipo de programación, no hacer for SI. También tiene que aprenderlo a hacer en C, pero para mí lo primordial como ingenieros es aprender a programar cosas que lo exijan en física y matemática, Joan, ¿sí? A final de semestre
podemos llevar algunos códigos a C y yo les puedo ayudar a eso, los vamos a llevar a C, tal cosa. Pero lo más importante, Joan, cuando usted entienda esto, es aprender a llevar conceptos matemáticos a un software. ¿De acuerdo? Y esa es mi bandera en esta materia. ¿Sí? Bien, otra pregunta. ¿Aló? Karen. Profe, yo tengo otra. ¿Quién? Dime el nombre porque... Jean Paul. Jean Paul, dime. Una de las formas para poder realizar la derivada, digamos que era con el COM2. Digamos como que nunca me quedó claro, al menos qué era o si usted alguna vez lo iba a explicar. Sí, te lo voy a explicar, pero lo que pasa es que, a ver, yo también, mira, ustedes están viendo señales 1. En mi caso no. La van a ver el otro semestre, ¿cierto? No es Sí. tan lejos de verla. Entonces yo tengo una teoría como profesor. Si yo le genero a usted la curiosidad de saber qué es la convolución o por qué, por ejemplo, para calcular la derivada, hacer la convolución nos sirve, que yo les voy a decir cómo, no se preocupe, ¿sí? Cuando usted llegue a señales y le expliquen convolución, usted va a coger el concepto más fácil. ¿Sí me hago entender? Listo. Pero yo les voy a explicar qué es convolución, no se preocupe, y por qué nos sirve para calcular la derivada. Ya hasta se me había olvidado que lo habíamos hecho, eso fue hace 3 meses, ¿cierto? Sí. Listo. Ten esa duda ahí, porque es que explicando eso podría durar 20 minutos, media hora, y yo sé que los demás tienen muchas preguntas, yo lo sé, ¿sí? Solo que no sé por qué no las hacen. ¿Sí me entiendes, Jean Paul? Entonces, démosle espacio a ellos para que las hagan, ¿sí? Y déjame eso de convolución que yo te lo explico, ¿sí? Listo. A ver, Karen, una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Es que nosotros, cuando estábamos haciendo lo de la ecuación, la ecuación, la larga, la del filtro, usted sacó, pues la verdad es que no me acuerdo y por eso pregunto, sacó máximos y los mínimos y eso, pero no me acuerdo por qué hizo eso. Saqué los máximos y los mínimos de quién. ¿Señor? De la Y. ¿De la qué? La Y. Si te soy sincero, yo no me acuerdo. Pues si quieres, o sea, pues es que usted dice eso, pero yo no me acuerdo por qué lo... Si alguien se acuerda y nos ayuda, o al menos en la idea inicial, porque no... Karen, ¿usted tiene el programa ahí de eso o no? Sí, pues si quieren, o sea, Sí, más igual bien creo que que todos lo tenemos, pero ya lo comparto. Compártalo. para que lo pueda pues, revisar, profesor. Sí. Voy. Ahí. Esto, profe. O sea, aquí. Es que yo me acuerdo que sí tenía, esto sí me acuerdo que tocaba pasarlo, pues a... No, pero eso no tiene nada que ver con el filtro. Lo que pasa es que si tú te das cuenta, lo íbamos a graficar después. Si te das cuenta que Oye está ahí. Ajá. Entonces, las imágenes, como yo le decía a Jean Paul, las imágenes, los números que representan una imagen, el número máximo es 255. Entonces, cuando yo sacaba el máximo y el mínimo, lo que yo pretendía hacer era normalizar los valores de tal forma que el valor máximo de Oye fuera 255. Entonces, si tú te das cuenta, yo lo que hago es coger a Y y dividirlo en el máximo, ¿cierto? Entonces, si el máximo es 0.1 y lo divido en 0.1, va a quedar valiendo 1, ¿cierto? Sí. Y si lo multiplico por 255, queda valiendo 255. Luego el valor máximo de Oye va a ser 255 y el resto de valores se van a ajustar a ese 255. ¿Me hago entender? Okay. Sí, ya. Para graficarlo, si te das cuenta, es para hacer el in-show, para que la gráfica se vea. Ok, y esa es otra pregunta. ¿In-show uno siempre, para mostrarla, tiene que estar en Win 8? ¿Siempre? Sí, porque es una in-show, ojo, aquí deja de compartir y te digo una cosa importantísima. Es que yo entiendo unas cosas, les entiendo a ustedes unas cosas, pero no les entiendo lo grande, ¿de acuerdo? Va para allá.
Les entiendo que aquí en MATLAB, que yo como he dado imágenes, yo lo que trato de hacer es agarrarme de una imagen para mostrarles a ustedes algo, ¿cierto? Y de esa forma engancharlos a programar con una finalidad, ¿cierto? Entonces, yo entiendo que ustedes no saben cosas de imágenes y que en esto sí necesito explicarles en lo básico, ¿cierto? Esto es un programita que hice yo para programación 1, ¿de acuerdo? Pero hay veces que hay cosas que yo no me necesito quedar, como haciendo los fores. Esto ya para ustedes debe ser una bobada, ¿sí? Entonces, parado en lo básico, te voy a explicar varias cosas acá. Entonces, voy a correr este programa. Entonces, ¿qué encontramos en el programa? Él borra siempre la primera línea en MATLAB o en cualquier otro programa, debe ser limpiar las variables, limpiar todo su escritorio de todo, ¿sí? Luego cargo la imagen, ¿de acuerdo? Y esa imagen la voy a separar en 3 matrices, como les enseñé a ustedes, ¿cierto? Entonces, separando esas 3 matrices va a salir una matriz planita. O sea, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, 409 por 800 en Win8. Yo ayer en programación 1 expliqué qué es Win8. Yo no tengo ni idea. O sea, para mí ustedes ya deberían saber qué es Win8, qué es double, qué es float. ¿Sí me entiendes? Aló, Karen. Sí, profe. Pero yo te pregunto y con sinceridad me contestas. ¿Tú sabes qué es Win8? Pues ya sé, o sea, ¿Sabes qué es yo me acuerdo que va en el rango de 0 a 255, pero digamos, pues no sé, por ejemplo, las imágenes que tienen que estar siempre en Win8 o no sé, ciertas cosas, eso no lo sé. Yo te estoy preguntando por el formato. Tú sabes que esto siempre, ¿qué es Win8, qué es float, qué es double? ¿Sabes qué es eso? Dime, no te escucho. Sí, profe. Ah, listo. Entonces, quiere decir que yo no tengo que explicar eso, ¿cierto? Entonces, bien. Entonces, si yo me paro en eso y tengo la matriz, ahí es una matriz, pero esta matriz puede, o sea, esto es una imagen, pero yo quiero que como ingenieros electrónicos ustedes no piensen que esto es una imagen. Esto podría ser información, como les decía antes, de temperatura. Podría decir que la temperatura es de 0 Celsius, de 2 Celsius, de 4 Celsius, de 52 Celsius, de 42 Celsius. Podría ser. En este momento es una información de espacio, ¿sí? De color, ¿sí? De una imagen. Pero podría ser cualquier cosa. ¿Bien? ¿Por qué esa explicación? Porque agarrado de eso, esa imagen, como puede ser cualquier cosa, puedo utilizar diferentes formas de graficarlo. Si fuera solo una imagen, yo simplemente lo grafico con un show. Pero como puede ser cualquier cosa, Karen, puedo graficarlo con Zoom, con Image, ¿sí? Entonces va para allá, va para allá. Por ejemplo, se me ocurre ahorita descargar algo aquí como un rostro. Y yo soy muy hincha de una actriz de los 90 que se llamaba Winona Ryder. Entonces, la bajo a ella y quiero que vean el rostro de ella con surf. ¿Para qué? Ustedes dirán, es una bobada, pero yo necesito estas cosas para que ustedes vean qué hace el comando en sí. Voy a guardarla como W o como Win. Guardar. Entonces, va para allá. A ver. Para allá. Entonces, ¿por qué un rostro? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, por ejemplo, la primera figura que la armé con surf, ¿cierto? Queda así. Son muchos datos, entonces se demora. Tengo un problema. Ahora tengo un problema. Ah, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Es que sale muy oscura, si te das cuenta. Y es que aquí se ve el rostro en 3D. Pero no se ve nada, obviamente, porque se ve oscuro. Ah, no, mírelo, ahí está, ahí está. Ahí, ahora sí se ve. Espere que ya ahora sí se ve. ¿Sí lo ven ahí? Ahí se ve el rostro, ¿sí lo ves?
Por eso yo quería poner un rostro porque se ve mejor. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la forma de graficar con Zoom? Él tiene las coordenadas, si te dan cuenta, este es el tamaño de la imagen, de 0 a 600, ¿cierto? Y de 0 a 500, ¿cierto? Y lo que hace es graficar alturas. O sea, el valor del color lo pone como una altura. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Entonces, si esto fuera temperatura y no un rostro, ustedes verían dónde va el gradiente de temperatura, dónde está la fuente de temperatura, cómo se va gastando la temperatura. ¿Sí me entiendes, Karen? Entonces, por ejemplo, el SUF lo puedes utilizar para algo así. Aquí es una imagen, entonces tienes noción espacial, pero como eso puede ser humedad, temperatura, muchas cosas que ustedes están midiendo, ¿cierto? Entonces pueden utilizar este comando, ¿correcto? Pero también pueden utilizar es una imagen, pueden utilizar el InShow, les va a salir así. Una imagen, ¿correcto? Profe, y por ejemplo, a esa imagen le podíamos, como está en blanco y negro, le podíamos dar color, como el color que tendría realmente. Si el sur no está hecho para imágenes, luego él no soporta 3 matrices. En cambio, el InShow sí. Entonces yo dejo la imagen de color, la original, no solamente una matriz, sino todas las 3 imágenes y sale en color. Míralo. Lo que pasa es que la imagen era en blanco y negro. Sí, exacto, eso digo, o sea, como que cambiarla de blanco y negro a como un color más real. No. Que usted pudiera hacerlo, claro, claro. O sea, la imagen original es en blanco y negro, por eso sale en blanco y negro, ¿cierto? Sí, sí. Pero que si hay técnicas, por ejemplo, existe el Technicolor, el True Color, hay muchas técnicas para coger una imagen en blanco y negro, y eso es lo que hace un ingeniero electrónico. Con procesamiento de señales, le da color. Entonces, por ejemplo, parten de cosas que se saben. Por ejemplo, el rostro de la mujer, ¿qué color es? Entonces uno llega y dice, no, en la realidad ella tiene la piel blanca o tiene la piel oscura y luego quiere decir que el RGB sería así. Entonces, cogiendo ese color, transforman todos los demás hacia eso, ¿sí me entiendes? El vestido va a quedar azul, el cabello va a quedar negro, ¿sí me entiendes? O sea, sí hay técnicas de software que pasan una imagen de blanco y negro a color, ¿sí? O a True Color, que es como un color verdadero, pero no es el verdadero porque el verdadero color se perdió, no se adquirió así. Pero esas son cosas que por eso ustedes aprenden a programar, ¿cierto? O sea, si ustedes no aprenden a hacer un for, usted simplemente se va a quedar soñando que va a poder hacer eso. ¿Sí me entiende? Porque para hacer eso se necesita mucha matemática, mucha, y física, ¿sí? Entonces, esto es esencial, que es lo que es esta clase, compañero que preguntó. ¿Quién preguntó? Por eso es que yo siempre... No, el que preguntó ahorita, usted, ¿cómo se llama? Kevin, si usted no se vuelve haciendo esto, le va a quedar un sueño lo que acabo de contarle. Entonces tiene que volverse duro en nuestros foros. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Y en matemáticas. Bien. Karen, entonces, ¿qué otra pregunta tienes? No sé. Perdón. Esperen y termino. Si se dan cuenta que por tanta vaina no termino. Y existe otro comando que se llama IMAX, ¿cierto? Este IMAX no espera imágenes en color. Y él muestra los datos de la matriz así. Como esto es algo espacial, pues ustedes ven una forma de una persona. Pero si fuera temperatura, verían otras cosas. ¿Sí? Verían gradientes u otras cosas. Verían cosas como esta. ¿Normalmente se utiliza MATLAB para este tipo de simulaciones físicas o digamos que hay otro software que lo haga también? Está Python. Ahorita está muy de moda Python. Está muy de moda. C es básico. O sea, eso lo tienen que aprender, ¿sí? No se preocupen. Pero, por ejemplo, van a ver imágenes de tipo de esto, ¿sí? Ya no hay estructura espacial como en un rostro, sino algo así, ¿sí? C es vital, hay que aprenderlo a manejar, pero yo considero que lo más importante es más bien aprender a utilizar la matemática para programar, ¿sí? Esa es mi filosofía. Entonces, ¿por qué MATLAB? Porque MATLAB
primero la UIS tiene las licencias. Segundo, es el programa más fácil de programar. O sea, les estoy quitando. Imagínense los problemas que tenemos haciendo un for en MATLAB, que es trivial, no es fácil, es trivial. ¿Cómo sería enseñando a hacer un for en C? Me quedaría explicando la estructura de un for y ustedes nunca entenderían, o sea, gastaríamos el 50% de la clase aprendiendo la estructura de un for, la estructura de un while, pero ustedes nunca aplicarían eso a nada. ¿Sí? Bien, ese es mi punto. Entonces, que si hay más programas, claro, hay más programas. Solo que MATLAB, por ejemplo, es de los programas que tiene más formas de graficar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cogen una variable, por ejemplo, IR, OpenIR, y se van aquí a plots. Y aquí les sale un montón de formas de graficar. Lo que pasa es que estos son estadísticas. Como esto es 2D, es una matriz, pues sería otra cosa. Es más, no sé por qué debería estar no plot for selection. Ah, porque es un... a ver. Plots. Bueno, debería... Espera. Ejemplo, ahí le sale una fila, ¿cierto? Pero aquí salen muchas formas de graficar sencillo. O sea, esto no lo tiene ningún programa. La facilidad de hacer esto así, con un clic. Ninguno. Ningún programa tiene eso. O hacer un histograma rápidamente. No sé, miren, no lo tiene. Entonces yo digo, si yo logro que ustedes rompan esa barrera, digamos, de listo, lata, aplicamos matemática, listo, tal, listo, vamos a C y lo implementamos a C. Pero ya no va a estar la excusa de ustedes porque ustedes son muy buenos para dar excusas, ¿cierto? Entonces, nos quedamos 2 meses aprendiendo C y cómo declarar una variable de tipo double, y nunca vamos a hacer nada real, ¿sí? Y nos vamos a quedar ahí y al final, bueno, ¿y qué? ¿Sí? No, para mí no. O sea, para mí aprender el lenguaje es importante, pero lo más importante es la lógica de programación y interpretar correctamente las cosas matemáticas para saber programarlas. Y eso es lo que yo estoy dispuesto a trabajar. Pero los veo muy lentos, realmente. ¿Otra pregunta? Karen, ¿ya quedó contestada tu pregunta? Sí, profe. Gracias. Te voy a contestar otra cosa para hacer hincapié en esto. Si tú te das cuenta, el InShow, gráfico I, él ya viene, porque como es la que leí la imagen, él ya viene en Win8. Mira, ahí sí ves que sale Win8, pero el IMAX SC no necesita que esté en Win8. Está en Win8, pero no necesita que esté en Win8. Podría estar en Double, mira. ¿Lo ves? Salió sin problemas. Y es Double. En cambio, el InShow sí necesita que sea en Win8. Listo. Otra pregunta. Parece que esta clase, yo les dije a ustedes, no está funcionando. Debe ser que ustedes tienen muchas dudas, muchas. Los escucho. Pero escucho especialmente a esas personas que saben a quién me refiero. Pregunten. O si no, me voy a quedar con los 5 que ya sé que van a pasar la materia, porque ellos simplemente quieren aprender. ¿Será que logramos cambiar esa actitud o toca dictar la clase solo para 5? Y los demás tratando de arañar el 3, diciendo cuando el profe diga que va a hacer el previo estudio el fin de semana. ¿Cómo hacemos? Estoy seguro que los que ya saben a quién me refiero, van a decir, no, profe, siga. Y rápido, por favor, que necesitamos aprender más cosas. Ustedes dirán. ¿Me puedo preguntar algo, pero respecto a un ejercicio? ¿Con quién hablo? Con Jean-Paul. Jean-Paul, excelente, y te voy a contestar todo, así toque en horas extras, así sea en toque en tutoría, ¿sí? Pero demos el silencio a ver si alguien pregunta. Ah, perdón. Ok. Por ejemplo, solamente están conectados 11, o los demás cancelaron o no les gusta mi actitud. Bueno, no pasa nada. Pero los que están acá, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué preguntas tienen? Las preguntas salen cuando han hecho harto.
Dígame. ¿Me podría decir el orden de indexación de matriz de 3? No le escuché nada. ¿Y quién, ¿Me cómo se podría, llama? Y hable más clarito. me podría decir el orden de los valores en la indexación de, no sé cómo decir la matriz de 3? ¿Cómo así el orden de los valores? No sé. O Yo sea, les sí, estoy compartiendo pantalla. Hágame hincapié, digamos, en qué es lo que está preguntando con ese por que estoy mostrándole ahí. ¿Qué lo es que eso? pregunto ¿Cómo es qué va en cada uno. ¿Qué? ¿Qué va en cada uno? ¿Qué es JY? Lo que pasa es que me parece que está al revés, ¿no? ¿Por Sería qué primero crees que está? filas, porque sería primero. Ah, filas de Y. Nada, olvídalo, perdón. No, pero ¿qué orden es el que usted espera? Filas, columnas y la matriz de las muchas matrices que hay, ¿no? Lo que a usted le da la sensación de que está al revés es que usualmente usted utiliza el I para identificar filas. Pero no, usted puede ponerlo como quiera. Yo el IX, simplemente, ¿cuántas columnas va a tener mi imagen que estoy creyendo? 320. Y las filas van a ser 420. O sea, la imagen va a tener 420 de ancho y, perdón, sí, o sea, 420, yo borré otra vez eso. 420, va a tener 420 filas, o sea, hacia abajo, y 320 columnas. Pero yo la puedo poner como yo quiera. Simplemente este JY son 420 filas. Y el IX son 320 columnas. ¿Quedó resuelta tu pregunta o era enfocada hacia otra cosa? No, sí, era básicamente eso. Aunque, profe, esto con respecto a eso, yo sí me acuerdo Me regala su nombre y hace la Kevin, pregunta. Kevin. yo sí me acuerdo con respecto a eso que nosotros lo hacíamos como que en ese orden normal, de que primero uno ponía X y luego Y y quedaba al revés. Entonces sí tocaba como que, Usted comprende que eso no importa, que son nombres. Allá sí, quedaba al revés, tal vez porque yo quería, si yo quería que la imagen tuviera 320 filas y salía 420, pues estaba haciéndolo al revés, ¿sí? Pero aquí yo lo puedo hacer como yo quiera. O sea, puedo ponerle el nombre que yo quiera. Incluso podría colocar nombres más grandes. Podría colocar Kevin. Y aquí coloco Kevin. Porque quiero que sean las columnas. ¿Sí? sí. Listo. Es una pregunta, es que ahí aparecía que, digamos, cuando se cambia, digamos, JY, el primero, aparece que Mayus intro para cambiar el resto. ¿Cómo es en dónde se hace el intro o qué? ¿Cómo así? O sea, para cambiar el resto de las variables que son El intro iguales. es el enter. Ok, voy a ver si se puede. Sí, yo creo que se puede. Pero bueno, yo lo hago así. Entonces lo que pasa es que usted piensa que como yo coloqué IX puse algo al revés. No, yo lo puse así porque así quería que fuera, ¿sí? Tal vez en ese ejercicio quedó al revés porque yo estaba direccionando una matriz que ya existía y yo esperaba que salieran las filas como columnas y estaba mal, obviamente. Pero aquí estoy poniendo la imagen así porque así quiero. Y los nombres como yo quiero. No tiene nada que ver, o sea, el nombre no tenía nada que ver. Lo que tenía que ver era la lógica de filas, columnas. Continúe. Señores, aprovechen que estamos en feria de preguntas y no que yo les estoy preguntando a ustedes. Profe, soy Jan. Nombre, le da el nombre y arranca a preguntar. Pues, Jean Paul, Dígame. ¿qué sería, digamos, una hipermatriz, digamos, que tuviera más de tres? Perdón, simplemente me acuerdo ya. Físicamente, como le han enseñado en álgebra lineal y en matemáticas, es difícil de representar algo que tiene 4 dimensiones, ¿cierto? Sí, Entonces, también le diría lo mismo, o sea, físicamente no se lo puedo explicar porque es difícil de explicar, pero matemáticamente podría ser simplemente
Usted se para en la avenida y va a tratar de mirar cómo es el flujo vehicular. Entonces toma fotos a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. Toma 100 fotos durante el día, ¿cierto? Y esas 100 fotos es una hipermatriz de 2D, o sea, de qué sé yo, depende de cómo sea el tamaño de la foto, digamos de 340 por 800, y tiene 100 matrices así, ¿sí me entiendes? Y vas a mirar cuántos carros había en cada foto, o sea, vas a hacer un análisis de fotos, ¿cierto? Con una hipermatriz de 100, ¿cierto? Y físicamente, ¿qué sería? El movimiento del carro de los carros durante esas horas. ¿Sí me entiendes, Jean Paul? Sí, profe. Bueno, nos quedamos solo con Jean Paul, con Karen, con Joan. ¿Quién más pregunta? De programación sobre todo. Solo hay 11 estudiantes, perfecto. Las demás no les gustó, bien, no pasa nada. Pero ustedes que están acá, respiren y díganme, mire, profe, yo realmente tengo problemas en esto. Y dígamelo. Profe, podríamos hablar sobre el ejercicio de las sumatorias. ¿Quién está hablando? Joan. Joan, ¿podríamos darnos 5 minutos, Joan, y ya te contesto? O sea, a las 7:05 te empiezo a contestar, ¿sí? Vale. Muchachos, por favor, los estoy retando. Kevin, Camilo, Sí, señor. Daniel, si están en clase es para algo. O sea, en la clase vamos rápido, vamos desordenados, digan lo que quieran, pero esta es una ventana en que usted y yo me encuentro y después de clase lo hacen más lento, hacen todo. El profe dijo, está loco, el profe está loco, pero él dijo ahí, le entendí 3 cosas, voy a intentar hacer algo con eso. Pregúnteme, Daniel José, ¿tienes preguntas? Estoy seguro que sí. Sí, profe, pero lo que pasa es que desde la clase pasada estaba muy perdido. Sí, le contacté con un compañero para que me tratara de explicar y he estado estudiando, pero estoy poniendo atención para adelantarme Bueno, yo soy un al poco, nivel. mire, yo soy un poco, y eso me ha traído problemas en mi vida, ¿sí? Porque me trae problemas en mi vida no ser político. Yo prefiero decirle a usted las cosas de frente. Estaba muy perdido la clase pasada. Perfecto, ya debe estar un poco menos perdido, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si está menos perdido, haga preguntas. Porque si no, va a cerrarse esta clase y usted va a seguir perdido. Solo que un poco menos perdido. O sea, estar perdido, es más, yo nunca en la vida universitaria me atreví a decirle a un profesor de que estaba perdido. Entonces, yo quisiera entender qué es estar perdido. Estar perdido es que no tiene ni idea qué estamos haciendo. Esto que estamos haciendo acá es un for, que eso se debió haber visto en programación 1. ¿Sí me entiendes? Yo no lo estoy ofendiendo a usted. Yo lo único que estoy tratando de decir es que si no se vio en programación 1, dígame. Porque aquí no hay nada, absolutamente nada raro. Solo es un doble for, no hay nada más. Sí, profe, eso lo entiendo. Lo que me hizo perderme Escúchame, no están perdidos porque el ejercicio que les propuse de hacer una derivada no es más sino hacer un for. Puede que no me entienda a mí, no me entienda la forma de decir las cosas, pero hacer una derivada es un ejercicio de programación 1 que involucra un for, no más. ¿O dónde radica su perdido? ¿En 2D? O sea, habían hecho todo en 1D y ahora pasaron a 2D y no lo notan. No, ahí es donde se pierde. Sí, profe, era con MATLAB, que nunca había utilizado MATLAB y pues no sé. ¿Qué programa habías utilizado? Sí. Pero si usted programó C, ¿usted es consciente que MATLAB es un juego de niños? ¿Sí es consciente o no? Sí, profe, sí. O sea, yo entiendo los for y entiendo... Entonces ayúdeme a contestar algo.
Si C es más duro de programar y MATLAB es más fácil, ¿dónde se pierde usted? ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, señor. ¿Dónde se pierde? Para saber dónde yo me quedo, o sea, para que usted me diga, profe, me rindo. Definitivamente lo que yo no entiendo es hacer un for. Entonces yo digo, mierda, vamos, es grave porque usted sabe hacer un for en C, pero no sabe hacerlo en MATLAB. Entonces yo digo, hay algo grave acá. Quiero saber hasta dónde estoy. ¿Sí me entiende? No, profe, no, mi problema fue como el inicio, que no sé cómo la escritura en MATLAB. O sea, Pero los... sí está de acuerdo conmigo con que programar en MATLAB es fácil al lado de C. Sí, señor. Entonces, ¿por qué se demoró? O sea, ¿por qué se perdió? Porque las primeras clases no las vi bien y hay cosas como que no entiendo. Por ejemplo, ¿qué cosas? Señor. El profe, que estoy buscando el programa. Pero si usted se da cuenta, mi trabajo es hasta ayudarle a generar la pregunta. Eso, y ojo que yo estoy hablando con usted porque usted es valiente, pero yo creo que el 90% del curso está igual. Yo quiero saber dónde está el problema. Porque programar en C es mucho más difícil que MATLAB. Mucho. Y lo que hemos hecho es una derivada. No es más, que no es nada todavía. ¿Sí? Aquí ya empieza a haber cositas que, por ejemplo, esto, el ejercicio que yo les propuse. Yo me acuerdo que los que me discutieron están en todo su derecho porque tenían razón. Que explicara qué era esta doble sumatoria, tenían razón. Pero en sí, técnicamente, programarla, pues es un doble for, no es más. ¿Sí? Entonces quiero entenderlo, o sea, quiero que me digan, profe, es que cuando vimos programación, nunca nos lo pusieron en un caso real. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cómo hacían un for? No, es que hacíamos un for, era con manzanas y peras, entonces que yo corría uno de 1 a 3, yo decía, bueno, listo, entonces me ubico en eso y trato de arreglar las cosas. Entonces, hoy es para eso, para que conociendo su nivel de pregunta, yo diga, bueno, voy a cambiar de estrategia. Pues, ayúdenme en eso. Entonces usted está buscando las preguntas. Entonces, bueno, ¿ya buscó el programita? Profe, con Kevin. Pues yo creo que lo que usted acaba de decir, pues sí tiene como que un poquito de lógica, que pues nosotros siempre hemos programado es con puros matrices y números, ¿sí? Y pues ya creo que al ver, pues como que verlo como en una imagen, algunos se confundirán un poco en ese sentido. Entonces olvídese de la imagen. Tienen una matriz triple. Sí, exactamente. No Sí, más, pues yo sí olvídese. lo comprendo así, pues digo que de pronto algunos se confundan al verlo como una imagen. Ya pasándolo de imagen a una matriz normal, se arregló todo. Ya la clase va a fluir y todos los 13, ya somos 13, ya los 13 van a andar rápido, ¿sí? Ya, listo. La imagen no es una imagen, sino son 3 matrices. Ya, se arregló todo, arreglamos la clase, ¿sí? Yo creo que no, yo creo que hay algo más profundo. Daniel José, ¿me ibas a mostrar algo? No, profe, es que el problema en sí es así, y le digo, qué pena, la clase que hicieron, la sumatoria doble, no estuve, y entonces por eso estoy perdido más que todo, ¿sí? No es cuestión de que no la... Daniel José, eso ocurrió hace 3 Sí, meses. ¿Qué señor. has hecho en 3 meses? Las protestas eran jornadas, ¿sí? Pero no todos los días, todo el tiempo. Bueno, si el problema fue que no asistieron a una clase, pues es fácil también de resolver. Estaría dispuesto hasta repetir esa clase, si es eso. Pero yo creo que hay otro problema más gordo.
Sí. Ajá. 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 Son más que programadores, ojo, son más que programadores, ¿sí? Son- Juan Camilo, me gusta la reflexión que estás haciendo, me gusta y es mejor. Hemos dicho, muchachos, escúchenme en esta cosa. Todos los demás que yo sé que quieren continuar con clase. ¿Saben qué hagamos? Hagamos esta clase para hablar de estas cosas y de programación, de programación. Y yo les recupero esta clase. Es decir, de alguna forma nos vemos la otra semana o nos vemos el viernes por la tarde y hacemos la clase. ¿Sí me entienden? O sea, esta clase la vamos a reponer. ¿Listo? No sé, un sábado por la mañana, rico, nos tomamos un café, la pagamos bien y explico cosas que sé que se necesitan. Pero lo que acaba de decir Juan Camilo, yo creo que es que me hace tener razón a mí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que nos enseñen a programar una base de datos de estudiantes, eso lo hace alguien de sistemas, ¿correcto? Usted, Juan Camilo, no es de sistemas, usted es ingeniero electrónico y electricista. O perdón, si están viendo programación 2 son electrónicos. Luego usted es superior a eso, ¿sí? Usted lo que va a hacer es, qué es ingeniería electrónica? Ingeniería electrónica es física aplicada. Y la gente que está en esto es porque le gusta eso. ¿De acuerdo? Es más, yo les apuesto a ustedes que en esas aplicaciones se gana más dinero, ¿sí? Porque son más difíciles de hacer. Entonces, el contexto con que debemos aprender a programar es un contexto matemático, ¿sí? Pero lo que yo no estoy de acuerdo es en lo siguiente. En lo siguiente es esto. Cuando ustedes manejaron una base de datos de estudiantes, por ejemplo, estaban manejando matrices y estaban posicionando matrices. El estudiante 15 era el estudiante 4, 8, ¿cierto? Columna 4, fila 8, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esto, ustedes lo, mejor dicho, se la cambia un poquito, Juan Camilo, ¿sí? Sí, Juan Camilo. Este M es la base de datos de los estudiantes. O este I es una base de datos de estudiantes. Este IR. Estos son estudiantes. Es una matriz de estudiantes. ¿De cuántos estudiantes? De 409 por 800. 409 por 800. Es de 327.200 estudiantes, Juan Camilo. Y usted lo selecciona. Usted dice el estudiante 15, 10. Es 36. ¿Qué es 36? Se llama Carlos Niño. ¿Sí me hago entender? Es también una base de datos, ¿sí? Solo que estos números ya representan otra cosa y tienen una relación entre ellos matemática, ¿sí? Entonces yo creo que yo creo que ya nos acercamos a cuál es el problema, pero el problema real es otro. Yo pienso, tengo una hipótesis acerca de cuál es el problema. Pero ese problema yo te acerco de esa forma. Traten de coger todo lo que vieron en programación 1 y proyectenlo así. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una matriz que tiene información, punto. En este caso es información espacial, pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ustedes en C podían llegar a unas cosas, pero no al máximo porque yo me imagino que en 2 horas no podían hacer muchas estructuras confort porque en C se demora uno más haciendo esto. Pero descuida lo real, lo de verdad. O sea, lo enfrente. O sea, ustedes me podrían mamar gallo a mí haciendo un for 1 hora.
Ahora no, porque el for lo pueden hacer en 5 minutos. Entonces me tienen que mamar gallo eso en otra cosa que es lo importante de programar. ¿De acuerdo, tío Luisa? Juan Camilo. Por ejemplo, lo que acabo de preguntar Joan, y lo que yo le dije. Por ejemplo, en programación hay unas cosas que resolver en frontera y que se revuelven programando y con cosas de matemática. Para mí eso es vital y que lo sepan integrar a la programación. ¿Sí? Eso es todo. ¿Me hago entender? Bueno, hay más preguntas, ahora sí, ojalá puntuales de programación. ¿Sí? Se me ocurrió una pregunta que podría hacerles para ver si los pico y me preguntan. ¿Sí? Porque yo quiero, lo que estoy haciendo ahorita es con ganzúa tratar de hacer que pregunten. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cambio este for y hago esto? Va de 10 en 10, ¿no? Va de 10 en 10. Va de 10 en 10 y ¿qué pasaría en M? Estaría recorriendo solo 42, bueno, Solo ciertos cuadros se sí, pintan solo del color que quiere. Y los otros cuadros, porque realmente existe, usted va a colocar información en 1, 10, 20, 30, 40. ¿Y qué pasa en 4? Debe pasar algo, el programa debe hacer algo en 4. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, miremoslo, ¿qué pasa? Entonces, en esta iteración obviamente va a salir bien, porque es la 1 y esa está escrita, hace algo, es 0, 143, etcétera, ¿cierto? En la siguiente sería el 2, ¿cierto? Y el 2, ¿qué pasaría? El 2 no existe acá, pero matricialmente, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Porque existe el 2. Entonces, vamos a hacer la siguiente. El JY ya va en 11, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasó con el 2? Entonces, vamos a ver qué pasa. Mire, rellenó de ceros. 143, rellenó de ceros y puso otro 143. O sea, de 10 en 10 iba poniéndolo, pero los otros valores los puso 0, porque deben existir, ¿sí me entiende? En programación debe existir todo. ¿Me hago entender? Profe, pero M, ¿qué es? Es... Una matriz. Ah, ok, no es la imagen. Es la imagen que me estoy inventando, ¿sí? Entonces, Pero miren, digamos, si ya estuviera definido esos mire, espacios, si se da cuenta, aparece el verde cada 10. ¿Sí lo ves? sí, profe. Y pone negro que es 0 en el otro. 0 es ausencia de color, 0, ¿sí? Profe, y si estuviera definido, digamos, la matriz completa, ¿Cómo? ¿Con qué número? o sea, que tuviera valores en 2, 3, 4, 5, O sea, etcétera. me explico. Voy a tratar de hacerlo. Creería que esto es lo que te refieres. Digamos que yo tengo definida antes la matriz. Digamos que tiene 320 columnas. Y tiene 420 filas. Perdón. Lo hice al revés. 420 y tiene 320 filas. ¿Sí? Sí, si tú te das cuenta ahí, si me da el nombre, Joan, ¿sí? Si tú te das cuenta ahí, yo hice una matriz de 420 filas, 320 columnas y le puse los colores, ¿cierto? Entonces vamos a correr. Listo. Ahí ya M existe. Es eso. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que cambiar el color porque si no, no va a darse cuenta de lo que usted quiere darse cuenta. Digamos que esto sea 50, digamos que esto sea 243 y esto sea 157. Entonces, ¿qué va a dejar? Va a dejar los valores que tenía y va a cambiar esa fila. ¿Me explico?
¿Sí lo ves? Dejó el verde original y cambió solamente cada 10, ¿lo ves? Sí, profe. Entonces, si te das cuenta, ahí hay una forma, ya hice otra cosa que sería bacano, hacer una grilla, por ejemplo. ¿Sí lo ves, Joan? Sí, profe. Profe, y digamos, para que fueran verticales, ahí cómo se harían. ¿Cómo te llamas? Camilo Espino. ¿Cómo? Camilo Espino. Camilo Espina. ¿Cómo serían verticales? Yo te voy a contestar como soy yo. Te lo dejo de tarea. Porque yo si se lo digo, no va a servir. ¿Sí? Yo sé hacerlo y es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, usted tiene que darse cuenta por qué le digo que lo haga usted solito. Porque usted se va a dar cuenta por qué quedaron filas, ¿cierto? O sea, con este ejercicio que yo le hice, usted va a decir, ah, quedó en filas. Entonces, mejor dicho, le voy a soplar de una vez porque si usted se da cuenta, el que cambié fue JY. ¿Sí lo ve, Camilo? Sí, señor. Ah, ya sé cómo. En el primer for también se le agregaría el 10, ¿no? En ese, Entonces, ¿qué pasaría? 10. Míralo. Ajá. Y pero ahí quedaron. Ok. Pero esa pregunta se la contesta usted mismo. Yo quiero que queden líneas, profe, no puntos. ¿Sí? Ese es su trabajo. Ya, por ejemplo, Joan que me preguntó, ya está imaginándose 50 cosas, estoy seguro, ¿sí? ¿De acuerdo, Joan? Profe, una Señor. pregunta. Es que he visto que se puede con un comando que es grid, ¿no? ¿Eso también se puede en imágenes? También, pero Joan, yo no quiero que utilicen comandos. Todavía. No quiero. Todo lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Ah, listo. No quiero, todavía no. En 2 meses de pronto sí, pero ahorita no. ¿Sí? Listo, más preguntas, Ramón, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Nombre, Ramón, ¿y Ramón. Hágale. en qué momento vamos a ir más allá de la programación como dijo? Cuando usted me conteste cosas del for sencillo. ¿Cómo así que cosas más allá del for, de la programación? No lo entiendo. Pues usted en un momento cuando estaba hablando dijo que no, que como ingenieros tenemos que hacer programas que vayan más allá de los de fores e ifs. Cuando Y usted pues mi compañero Joan estaba diciendo que pues utilizáramos comandos, pero usted dijo que no, que eso hasta después. Entonces, esa es mi no es que pregunta. los comandos, es que ¿por qué les digo que no utilicen comandos? Porque si utilizan comandos no van a aprender a programar. No los van a hacer. ¿Sí? Cuando hagan cosas como esta, por ejemplo, la derivada, el gradiente, un filtro, pasar a frecuencia, analizar otras cosas, ahí, con eso. Cuando, no, cuando les diga, voy a mandarles esta matriz que son temperaturas, no imagen. Entonces vamos con esa imagen de temperatura a formar una imagen, por ejemplo. Con eso, cuando sean capaces de hacer matemática. Señor, Ahora sí podríamos mirar el ejercicio, ¿cuál ejercicio? el de las sumatorias. ¿Me estás hablando, Joan? Sí, señor. Aguántate un poquito, Joan. Yo sé que usted quiere, yo sé qué pasa, pero dame un segundo, ¿sí? Vale. Por favor, más preguntas. Yo sé que ustedes tienen más preguntas. Y ojalá que sean preguntas técnicas ya. O paso la hoja y digo que ustedes ya saben hacer los for, los if, los while y todo. Bueno, vamos a hacerlo con tiempo. Profe, yo no sé hacer whiles acá en MATLAB. Sí, eso iba a decir yo. No, pero es que eso usted lo puede, o sea, pero lo sabes hacer en C, ¿sí? Sí, en C sí. Más. Entonces, si usted sabe hacerlo en C, pasarse a MATLAB es muy sencillo. O sea, lo invito a que haga esto. ¿Sí?
Usted de pronto dirá, no me gusta su respuesta, pero es que yo me voy a quedar aquí media hora explicando cómo se hace un while en MATLAB, no creo. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, En estos momentos, ¿en qué está dispuesto a quedarse media hora explicando? no le entendí nada. ¿Qué? En estos momentos, ¿en qué estaría dispuesto a quedarse media hora explicando? Programación. ¿Y qué es lo que usted llama programación? Por ejemplo, ¿usted ya armó un while en MATLAB? Señor, Bueno, entonces yo creo que usted tiene razón, entonces le vamos a hacer caso a Joana. ¿Listo? No, profe, espera, yo Pasamos tengo al- algunas preguntas. Entonces, ¿quién me estaba hablando ahorita? Kevin, ¿cierto? Camilo Espino. No, Camilo No, Espino. de anterior. Ramón, Ramón, vamos a seguir haciendo el ejercicio. Ponga su pantalla y me muestra cómo tiene este ejercicio. Y le muestro, Ramón, en qué estoy dispuesto a quedarme. ¿Listo? sí, profesor, de momento abro MATLAB. Mientras abro MATLAB, responde a mi compañero Camilo Espino. Listo. Y muéstreme el ejercicio y dígame si tiene preguntas de ese ejercicio. Profesor, ¿me ¿Sí? podría habilitar compartir pantalla, por favor? Puede hacerlo. ¿Qué pasó? No veo. Listo. No, de momento, profe. Ya voy. ¿Por qué no me abre ningún programa? No tengo ni la más remota idea. No entiendo qué es todo esto. No tengo, yo menos, porque yo no tengo control en su computador. No sé. Ujú. ¿Sabe por qué está pasando esto? Le voy a decir por qué está pasando esto. Porque usted, al comienzo de clase dijimos, abra MATLAB y vamos a ir haciéndolo entre todos. Y usted hasta ahora abre MATLAB. Bueno, voy a dejar de compartir para solucionar esto y ya lo comparto. Bueno, muchachos, ¿tienen otra pregunta? Profe, bueno, estaba investigando ahorita y, bueno, estaba buscando sobre ciertas teorías y vi que habían ciertos operadores que se utilizan además de los que hemos visto de, sí, de -1, 0, sí, de los pequeñitos. Entonces, ¿Qué? o sea, el uso sería el mismo, ¿no? O sea, utilizar otro, o sea, ¿cuáles son los otros operadores? Es que me da curiosidad, estaba buscando sí, cierta información para ver si se me ocurrió otra pregunta. Pues bueno, no, o sea, Jean Paul, usted no tiene que esforzarse a tener más preguntas. Los que se tienen que esforzar son los demás. ¿Sí? Yo, por ejemplo, la voz de Luz Esteban no se la conozco. A Karen no sé, solo tenía esa pregunta. A Kevin tampoco le conozco. A Camilo Espino tampoco. ¿Sí me entiendes? Pero si tienes algo por preguntar y compartir, pues dale. Profe, yo quiero preguntar algo entonces. Bueno, a ver, comparta pantalla si no es necesario, o yo le comparto pantalla y usted me hace la pregunta a mí. ¿Cmo hacemos? Es que, profe, la verdad yo no entendí la parte de hacer la derivada central. O sea, se supone Hacer que la es que, derivada. sí, o sea, digamos, en la clase pasada yo vi que Karen había creado primero una matriz de ceros de 3 por 3 porque se suponía que esa era la matriz que iba a quedar en la derivada central. Porque, Pero a la hora de, Camilo,
porque ella está partiendo de una imagen, de una matriz pequeña para probar su algoritmo y luego lo pone en la imagen, ¿sí? O sea, ella cargó el espacio de los ceros para poder trabajar encima de esa, ¿cierto? Listo, profesor, ya pude solucionarlo. Menos mal tenía otra copia de ese Pero archivo. espera un momentico que estoy hablando con Camilo, ¿listo? Listo. ¿Camilo? Sí, Entonces, señor. O sea, ella creó la matriz de ceros para crear, me imagino que el espacio para poder trabajarla ahí. Pero entonces a la hora de yo bueno, ejecutarlo, o sea, no sabría cómo. compártame la pantalla para resolverle su pregunta. No, profe, es que no, o sea, no he hecho la central, solamente he hecho la derivada backward. Pero pues compártame la pantalla para poder resolverle la duda, porque ¿cómo hago? Listo, muéstreme. ¿Qué es la cuestión? ¿Cuál es la pregunta? Si no tiene audio ahí porque veo que se muteó, escríbala en texto, en el chat. O sea, ¿cómo no sé hacer la derivada central? O sea, no sé hacerla. Ahí tengo la derivada backward, pero no sé hacer la derivada central. Muéstreme la ecuación matemática que hace la derivada. Acá en este foro hace la derivada. No, la central. ¿Cómo hace la No, central? La ecuación. sé hacerla, o sea, no sé hacerla. No le entiendo. Coloque en Google derivada central y muéstreme la ecuación. No sé hacer. ¿Cuál ha estudiado usted? ¿Cuál ha leído? Escoja la que ya leyó, la que es simplecita, la que es tranquila. O sea, muéstreme que ya la había leído y la había interpretado. De hecho, esa fue la que os había mostrado en la clase pasada, pero ¿Cuál? Muéstramela. es que no recuerdo cuál es, pero ya la estoy buscando, espera. Bueno, vamos a ver, mientras usted la busca y me dice, mire, esta es la ecuación que voy a implementar y no me sale esto, mientras usted la busca, démosle paso a su otro compañero y la busca y me dice. Entonces, deje de compartir pantalla y pasemos a su otro compañero. Entonces, el muchacho que ya resolvió el problema, abra o comparta la pantalla y me muestra. Listo, esta es la ecuación 2. Señor. ¿Aló? Ya, este es el código de la ecuación 2. Sí. Bueno, vamos a correrlo entonces. ¿Algún valor en especial para el filtro? ¿Qué valor? No sé, profesor, ¿algún valor en especial? ¿Pero qué? Si digo 5, ¿de qué estoy diciendo? O sea, ¿qué es Pues ese 5? esta ecuación es un filtro, ¿no? O sea, usted dijo al final de que antes de... Si le digo 5, ¿qué quiere decir dentro del filtro? ¿El orden? Eh, ¿El grado? ¿Qué? el filtro, pues este filtro es para hacer la imagen borrosa, entonces entre mayor el número, pues más borroso va a quedar. Espéreme que tal vez usted y yo no nos hemos entendido. Escúcheme lo que le estoy preguntando. Si yo le digo 5, ¿qué significa? Dentro de la ecuación, ¿qué es el 5? ¿Sí me entiende la pregunta? Ah, ya, pues... no recuerdo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Yo escriba 5. ¿Qué valor de filtro? 5. ¿Y qué quiso decir ese 5? No sé. Ramón, yo tampoco entiendo qué es lo que usted está diciendo. Ya. ¿Es hasta qué número quiere que vaya las...? Ah, sí, es la cantidad de veces que se corre para pues, en la operación, ¿no? En la sumatoria. ¿Cómo así la? Es Muéstreme la el, es el M, profe. ¿Se acuerda del M y el N? Espere, muéstreme la ecuación y dígame qué es ese 5. Muéstreme la ecuación.
Ya voy a abrir la imagen. Venga, bueno. Ese 5 está ligado a este L1 y a este K1. ¿Y cómo ligado? O sea, cuando digo 5, ¿qué hace? ¿Lo divide en 2? ¿Lo multiplica por 10? ¿Qué hace? Porque L1 y K1 son diferentes. Pues es la cantidad de veces que se puede correr para hacer esa sumatoria. ¿K1 es diferente que L1 o usted hizo L1 igual a K1? Sí, son iguales. Usted los puso igual porque usted quería que fueran iguales, pero pueden ser Sí. diferentes. Ujú. Entonces usted tiene que partir de eso para decirme, L1, que es el orden del filtro, ¿sí? El Bueno, orden del filtro los dejé iguales, ¿sí? ok, listo. Listo, hágale. Pero usted no me dijo eso, entonces yo me dije, oh, filtro 5, ¿qué es? ¿Qué? Listo, pasa ahora sí el programa. Señor, ¿qué pasó? Listo, entonces hizo 5 y ¿cuál es la respuesta de eso? ¿Qué sale? La salida es una imagen. Es la Muéstremela, imagen. pero no la Bueno, veo. ya lo. Ahí ya la ve. No, no veo absolutamente nada. Ahí ya la ve. Espectacular, ¿sí la ve? Ponga, ¿usted conoce el comando subplot? No, no lo conozco. Bueno, se lo dejo de tarea. Ponga, muéstreme la imagen original y luego... Profe, no, Espere ya un voy. momento, Y espere un momento. ¿Sí se dan cuenta en el borde qué pasa? Pérdida de información, ¿no? Pérdida de datos, ¿no? Ahí pasa algo que está mal procesado. Si usted se da cuenta, está negro. ¿Sí? El borde. El sí, borde acá este borde. izquierdo. Y entre mayor sea el filtro, más negro se va a hacer. Claro, porque va a necesitar más puntos alrededor. Entonces, si usted se da cuenta, ese borde tengo que calcularlo diferente, ¿cierto? Pues yo le puse una tarea a su compañero, ¿cierto? Que fue, busque qué es Newman, qué es Dirichlet y qué son Robin. Profe, Entonces, la verdad es que no le entiendo bien cómo son esos nombres. ¿Usted podría escribirlos en el chat, por favor? claro que sí. Gracias. Pero sí, sí, a esto sí estoy dispuesto a ayudarle. Entonces, pasa el código, ¿sí ve la imagen que cambió? O sea, ¿qué pasó en la imagen? Oh, ¿sí lo ve? Sí, se puso más borroso. Y o sea, vuelva al programa. Ya voy, profe. Perdón, me llamaron acá en la casa. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué se volvió borrosa? Porque ¿qué puso usted como A y qué puso usted como B? Pero es que él no está cambiando Y, profe. O sea, Si no está no, actualizando, digamos, como que no usted nos está decía actualizando la Y. que actualizáramos como para Ahí lo que cambiar. puse como A y B es un número random. Random. O sea, de la forma en que no se actualiza, digamos, como que queda esa pérdida de datos. Y usted nos decía que utilizáramos como una actualización. O sea, para que no se perdieran esos datos que, digamos, uno no tomaba, porque si no, digamos, los datos que uno tomaba en la matriz quedaban inexistentes, porque era como tomar un 0,0 o menos Sí, 1. profe, y ese es el problema que quería hablar Joan, que si yo cambio acá con una Y, que es como está la ecuación original, uy, va a haber un problema en el filtro, no va a servir. Pues muéstremelo.
Porque la Y se está actualizando en cada iteración y son muchas iteraciones, entonces toda la imagen se va a perder. Yo le hago una pregunta. Si K1 y K2 son iguales a L1 y L2, ¿esos dos fores no podrían estar en uno solo? No, pues yo podría haber usado la misma variable en ambos, pero como para mantener la fidelidad, por así decirlo, de las variables los dejé. Pues la Pero respuesta son es dos que fores. si L1 y K1 son iguales, sí puedo meterlos en el mismo for. Pero si L1 y K1 son diferentes, me tocaría cambiarlos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que L1 y K1 son para recorrer distintas direcciones en la variable, entonces no pueden estar en el mismo for. Son dos fores para recorrer toda la matriz. Lo que pasa es que sí, yo le entiendo que pude haberme ahorrado una variable y dejar solamente L1 y K1 y L1 y L2, pero pues no quise. Simplemente quería dejar ambas. No quiso, pero yo, por ejemplo, pues si yo lo calificara, yo le diría que no es óptimo, porque necesita hacer dos veces recorrer un for, que es hartísimo tiempo de cálculo, y usted podría hacerlo más en la mitad del tiempo. No, los dos fores sí tienen que estar porque es para recorrer toda una matriz. Al menos yo no sé cómo recorrer toda una matriz con un for. Escúcheme. Estoy hablando de los dos fores que están de la línea 39 a la 45 y de la 47 a la 53. Usted podría dejar eso en un solo for, en un doble for, en uno solo doble for. El problema es que la matriz, la ecuación tiene K1 y K2, entonces en un caso hipotético en que no sean iguales, como va a ser en el ejercicio original, escúchame una cosa. Por eso hay los dos for. Exacto. Lo que él debería contestarme es, profe, si yo los asumí iguales, pero si llegan a ser diferentes, me tocaría separarlos. ¿Sí? Pero como él hace que sean iguales, si son iguales, yo puedo unir esos dobles fores en uno solo. ¿Sí? Pero si son diferentes, no. Pero él asumió que eran iguales. Bien, entonces, ¿qué? No he dicho en concreto cuál es la pregunta. Entonces, ¿cómo dejamos la ecuación? Con la Y acá. No es la ecuación. Ya voy. ¿Cómo es la ecuación? ¿Cómo es la ecuación? Con Y. No, sí, la Y está acá, perdón, esta Y se está todo el tiempo actualizando, esta Y de aquí. Está actualizando Y, N1, N2. N1 y N2, ¿qué son? Ajá, sí, pues la indexación, el punto. El punto que está evaluando, exacto. Sí, ese punto se está evaluando cada vez, pero pues hay que recorrer toda la matriz porque es una imagen. Entonces... Venga, quieto un momento ahí y vamos a analizar ese for, ¿listo? Entonces, usted llega y dice, si usted se da cuenta, tengo N1 y N2, y tengo L1. ¿L1 hasta dónde va? L1 minúsculo, ¿hasta dónde va? ¿Me hago entender la pregunta o no? Sí, va hasta L1 menos 1, hasta L1 mayúscula menos 1. Menos 1, 5, ¿cierto? 5 menos 1 sería 4, ¿cierto? Sí, señor. Entonces empezaría N menos 0, que sería N1, ¿cierto? Luego seguiría N menos 3, ¿cierto? ¿Menos 3? Sí, porque, perdón, menos 3 no. Menos sería 4. 0, 1, 2 menos y 3. 2. Sí, eso. N1 menos 0, que sería entonces N1. N1 menos 1. Luego menos 2, luego menos 3, hasta menos 4. Hasta menos 4. Entonces quiere decir que para analizar el punto, para calcular el nuevo Y de N menos 1, de N1, perdón, utiliza 4 puntos anteriores. Sí, me están entendiendo. Sí. ¿Aló? Sí, estoy acá. ¿Y L2 cuánto vale? También vale 5, ¿cierto? Sí. Luego empieza en 0, o sea, el N2 ya es vertical, ¿cierto? Sí.
Entonces, yo quisiera que hiciera lo siguiente, para todos los que están haciendo este ejercicio. Haga una matriz pequeña, haga una matriz de 10 por 10. ¿Sí? Ahí en un lápiz y papel, en un hoja cuadrícula, en un lápiz y papel. ¿Sí? Porque lo que está pasando es que no estamos entendiendo el algoritmo. Ustedes quieren mandarse a hacer los fores, pero no entienden el algoritmo. ¿Abro Excel o Word? Ah, Excel podría ser, sí, tiene razón, Excel. Y rápidamente hagamos una matriz de 10 por 10. Listo. Entonces, digamos, subraya ahí 10 por 10, eso. Y no sé, usted sabe manejar Excel, si quiere, coloque números randómicamente en esa matriz. ¿Colocar números random en la cuadrícula? No lo sé. Entonces no sabe, listo, no sabe. Entonces, eso, coloque números ahí, colóquelos ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10. Eso. Bueno, mejor dicho, si no, no vamos a alcanzar. Escúchenme una cosa. Lo que yo voy a tratar de definirles una tarea. ¿Listo? Bueno, Ramón, escúchenme una cosa. Todos, hagan lo que vamos a hacer con Ramón. Invéntese una matriz de 10 por 10 ahí, con números randómicos. O sea, pongan números así como está haciendo Ramón. Tú. Luego, ubíquese en el punto 5, 5. Haga clic ahí, en 5, 5. Ahí va a haber un número, ¿cierto? Ahí va a haber un número. Entonces, eso, supongamos que está el 6. Entonces, acuérdense de la ecuación. ¿Qué es lo que dice la ecuación? Y de n, m. Entonces, para mí el n va a ser 5 y el m va a ser e, ¿cierto? Entonces, y de n de 5, e, ¿a qué es igual? ¿Cierto? Y vamos a tratar de hacer la operación manual de lo que está pasando en el algoritmo ahí. ¿Sí me hago entender, Ramón? sí, señor. Pero podemos trabajar con 3,3. Es ¿Cómo que, así? o sea, no 5, 5 en el punto 5, 5, sino en el punto 3, que es 3. Sí. Si usted se da cuenta, yo dije 5, e. Entonces sí, podría ser 5,4. La anterior, Ramón. La columna anterior. Eso. Entonces se ubican ahí y hacen solamente una operación, pero en el papel. En el papel. ¿Sí me entienden? O sea, colocan y de n, es igual a, y hacen una operación. ¿Sí me entiendes, Ramón? Sí, ¿Sí? señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. No, pensé que me estaba escuchando. Listo. Solo con una operación, ustedes dirán para qué. Quiero que se den cuenta exactamente qué es lo que hace el algoritmo, ¿sí? Entonces, vamos a pararnos en ese punto y lo vamos a hacer manual lo que dice la ecuación matemática. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen todos, ¿de acuerdo? Ramón, deja de compartir pantalla y porque ya creo que quiero hacer. Profe, pregunta, eso en el punto, por ejemplo, que usted asignó de 5B, ¿no? Si lo entendí bien. Dígame, ¿cómo? Qué pena, dígame. Eso utilizamos, digamos, asignamos como que esa operación, digamos, a la coordenada 5B, ahí, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. O sea, van a calcular, o sea, la ecuación ¿qué dice? La ecuación dice, voy a compartir mi pantalla. La ecuación dice, yn, n1, n2. Entonces, para mí, ¿qué va a ser? n54, por ejemplo. Si no, allá en Excel es e. Entonces, no, simplemente y de 54 es igual a. Y vamos a hacer solamente para ese punto qué significaría, ¿de acuerdo? Porque aquí Profe, sucede algo especial, señor. pero ¿qué valores tendríamos? ¿Hasta qué valor iría la sumatoria? O sea, L1, L2, K1, K2, ¿qué valdría? Póngale 3. Ponga L1 mayúscula en 3, L2 mayúscula en 3, K1 en 2 y K2, perdón, K1 en 3 y K2 en 3 también, ¿sí? Usted después se va a dar cuenta que puede variarla, no importa. Cuando yo lo que quiero es para que entiendan lo que está haciendo la ecuación, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Jan? Señor. Sí, profe.
Entonces empiecen poniendo, digamos, L1, 3, L2, K1, 5, K2, 4, y empiecen a mirar qué hace. Cuando ustedes analicen esta parte de la ecuación, esta parte, la que tiene Y, se van a dar cuenta de algo. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero que discutamos la siguiente clase y que podamos resolver para continuar. ¿De acuerdo? Coeficientes. Yo les dije que todo esto era un filtro, ¿cierto? Entonces, estos A son coeficientes de un filtro, ¿sí? Y dependiendo si yo quiero que el filtro quede pasa altas, pasa bajas, o sea, que pasen frecuencias altas o frecuencias bajas, ese A y ese B cambian, ¿sí? Profe, pero ese, digamos, como empieza L1 en 0, a L1, L2 es 1, ¿no? O sea, le sumaría 1 para poder coger esa. Paul, esos son problemas de programación. El E1 empieza en 0, sí, pero para MATLAB, ¿qué querría decir A 0,0? La primera posición. Entonces, simplemente para MATLAB usted sabe que es 1, 1. ¿Sí? Es un constructo mental. ¿Sí? O sea, usted sabe que es A 0,0. Sí, pero en teoría, en matemática, es A 0,0. Pero para MATLAB, ese A 0,0 está ubicado en A 1. ¿Sí? ¿Sí, Jean Paul? Yo, sí. Listo. Entonces les propongo lo siguiente. Hagan ese ejercicio. No se demora más de... O sea, no programen. Cojan esa ecuación que está ahí, hagan una matriz de 10 por 6, céntrense en el 5, 4 y hagan solamente una operación. Cuando hagan esa operación, ustedes se van a dar cuenta de aquí pasa algo raro. Ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo solucionamos esto en programación? Y yo les voy a contestar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Me adelanto un poco en lo raro. Porque ustedes están hallando Y y aquí le están diciendo como si Y ya lo conocieran. ¿Sí me entienden? Pero Entonces, para eso hay unos valores de muestra, creo que se llaman. no, se llaman condiciones iniciales. Eso, condiciones iniciales. Sí, Entonces, esa usted nos pregunta había es la dicho. que quiero, ¿sí? Esto era lo que yo quería que me preguntaran hace un mes, pero yo lo que veo es que todavía no pueden hacer un for, y eso me Profe, angustia. Entonces, es que usted ya nos había dicho que esa ecuación estaba, pues tenía algunas condiciones iniciales, claro, entre esas la de Y. exacto. Y yo quiero hablarles, quiero transmitirles mi experiencia con esa condición inicial, ¿sí me entienden? Y resolver la ecuación, ¿sí? ¿Listo, muchachos? Entonces, les sugiero que hagan ese ejercicio, generen esa pregunta y en la próxima clase arrancamos con eso. ¿Listo? La pregunta de cuál es la condición inicial. No, de qué es lo que pasa en la ecuación y cómo es que la van a resolver. Ah, bueno. Se van a generar muchas preguntas ahí. No, ni siquiera, es que de ustedes yo creo que ya están generando la pregunta en este momento, pero yo quiero que lo hagan en el papel para que se den cuenta. Los demás, pues deben tener muchas preguntas más. Hagan ese ejercicio que sugiero y el martes, sí, es el martes, sí, el martes, iniciamos con eso, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar ese ejercicio, ¿listo? Listo, entonces el martes llegamos a resolver este ejercicio, a seguir, ¿listo? Espero que ya tengan el programa como lo tiene Kevin, ¿listo? Hasta luego, muchachos. Luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.